Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Y bueno, vamos a hacer el comentario de la parashá de esta semana. Y bueno, es un privilegio poder hacerlo. Y vamos a comentar de la parashá número 21, Kitishá, cuando tomes. Estamos a 18 de Adar del 5783, 11 de marzo del año 2023 en el calendario secular. La porción corresponde a Shemot 30:11 a 34:35. Y bueno, después de que Elohim da instrucciones referente al tabernáculo y de las vestimentas que los Cohen o Kohanim iban a hacer para ministrar, y cómo iba a ser el servicio a Elohim. Oh, sorpresa, empiezan con un desvío. Pero bueno, antes de eso está el comentario de que Elohim le dice al pueblo de Israel, bueno, le dice a Moshe que le dijera al pueblo de Israel que tenía que hacer un censo. Entonces, este censo era para dos aspectos que realmente eran importantes. Uno, para hacer realmente lo que era el censo, o sea, para que fueran contados, y otra para que se entregara una donación. Entonces le dice ahí, cuando tomes, ahí en Éxodo capítulo 30, 11 dice así, Éxodo Shemot 30, 11, dice 12, perdón, pero bueno, empieza la parasha en el 11, dice, habló también Adonai a Moshe diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Adonai un presente por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Entonces, inicia la parashá, la porción, le dice de esa manera a Moshe. Y bueno, más que el censo, eh, más bien tenían que dar la ofrenda. Cuando ellos ya daban, bueno, no ofrenda, más bien era el donativo, eh, de alguna manera, ¿cómo se dieron cuenta? Cuando cada varón, después de 20 años, llegaba y daba su donativo, se contaba. Y así, cuando ya contaban todo, lo que era la mitad de un shekel o ¿cómo dice la escritura? Un ciclo. Bueno, la traducción dice un ciclo. Entonces este shekel lo daban, era la mitad del shekel, y de alguna manera ya contaban cuántas monedas eran, hacia sus cuentas y decían, son tantos varones los que hay. Pero de alguna manera recordemos que está hablando de puros varones, entonces no estaban contando a los niños y a las mujeres, pero ya era una gran multitud. Pero lo importante, o también algo muy importante, es que les dice que era para algo muy importante para ellos. Dice, o sea, no fue directamente el censo, sino que habla de la donación y lo que les acabo de mencionar. Después de haber recolectado toda esta cantidad de monedas, pues al final se contaba y ya se tenía la cifra de israelitas que estaban empezando con esta nueva vida, una vida en la cual ya Elohim había promulgado la ley y en la cual la hace oficial para que ellos ya se pudieran regir como un pueblo, para que ya vivieran en armonía, primeramente con él y luego unos con otros, lo que era la relación con Dios y lo que era la relación con sus hermanos de todo el pueblo. Pero resulta que hay aspectos muy importantes dentro de esto. ¿Por qué tenían que dar medio shekel? Primer punto, son 7 puntos. El primero era para ser contados, primer punto.
Luego dice ahí que era para que no llegara la mortandad o plaga. Tenía que ser ese donativo como una expiación por ellos. Segundo, tercer punto era de 20 años en adelante. ¿Por qué 20 años? Porque ya de alguna manera había cierta madurez para que ellos se dieran cuenta realmente por qué lo estaban haciendo. Número 4, debía de darla el que tiene, no debería de darle al que tiene mucho más o el que tenía menos. Era parejo. El que tenía como el que no tenía, tenía que darlo, porque Dios no hace excepción de personas, eso lo sabemos. Número 5, era para expiación. Número 6, era también para el servicio en el Mishkan. Ellos estaban estrenando el Mishkan. Y número 7, era de recuerdo por la expiación. ¿Qué es una expiación? Es dar algo a cambio de un castigo o de una consecuencia. Estoy pagando para que yo no tenga una consecuencia, que al fin de cuentas es lo que hizo Yeshua cuando él murió. Él pagó por nosotros. Entonces, para eso era el shekel. Y él lo da y bueno, ese donativo fue utilizado para el Mishkan. En la parte de abajo del Mishkan, del tabernáculo, tenían que hacer unas basas en la parte de abajo eh, para poder sujetar las tablas que rodeaban las paredes del tabernáculo. Entonces, todo ese donativo que se dio, que si recuerdan, se excedió, se dio luego de más, de tanto que se dieron ofrendas de todo lo que acercaron, de oro, plata y todo, y era precisamente para el Mishkan y se rebasó la cantidad que se había dado. Era muchísima gente y bueno, de alguna manera se utilizó para eso. Ahí si ustedes checan la imagen, ahí se ve cómo están las basas, toda la parte de abajo, y luego se ponen las tablas. Era para que embonaran ahí las tablas y pudieran estar fijas y pudieran tener una estabilidad. Bueno, después de esto ya vemos que se menciona o que menciona la parashá o la porción que tenían que hacer la fuente. La fuente era para lavarse los pies y las manos antes de que los Kohanim pudieran entrar a ministrar. Esto representa que nosotros debemos estar limpios, puros, santos para poder ministrar delante de Dios. Luego el aceite de la unción y era para ministrar también en la tienda de reunión. Entonces tenía que estar el aceite de la unción para poder consagrar todos los utensilios que estaban dentro del Mishkan, del tabernáculo, y también para ungir, a los Kohanim. Y esto no lo podía utilizar nadie más que ellos. Ellos solamente son los que podían utilizarlo, ni siquiera para olerlo. Después, el saumerio o incensario, también se le dice el Eterno, es para que cuando tú entres o cuando entren a ministrar, ¿cómo se puede decir? Se esparza este aroma que representa el olor grato hacia Dios. Y entonces es para que cuando estemos juntos haya ese aroma agradable. Obviamente tiene que ver también con la santidad. Si la persona es santa, va a llegar como un olor fragante delante de Dios. Y ya después también la parashá comenta de los diseñadores del tabernáculo. Y Dios dice que a estos varones, al que empieza mencionando es a Betzaleel y luego a Oliab, y les dice que les iba a dar sabiduría, inteligencia, para que ellos pudieran diseñar todo, para que pudieran trabajar con todo lo que se iba a hacer dentro del tabernáculo. Ellos tenían esa sabiduría para poder crear. Nosotros también deberíamos de tener para crear y no para destruir, para construir lo que es la casa de Dios,
¿Cuántas veces hemos visto que hay muchas personas que están dentro de las congregaciones que en lugar de construir una habitación, una casa para Dios, lo que hacen es destruir porque andan en chismes, andan en mentiras, andan en engaño, andan en traición, en muchas situaciones en su vida que en lugar de hacer crecer a una comunidad, a una congregación, lo que hacen es destrucción. Y nosotros debemos ser todo lo contrario, debemos de construir. Y eso es lo que hacían estos varones, eran los diseñadores de todo el Mishkan. Y bueno, ahora nosotros sabemos lo hermoso que era porque ahí descendía la presencia de Dios. Más adelante comenta del Shabbat. El Shabbat vuelve a ser mencionado. Y es increíble porque siempre se menciona el Shabbat y es increíble también porque la gente no le toma atención. Desafortunadamente por las ideas que se tienen, por malas interpretaciones que se tienen, no se observa el Shabbat. Y es muy importante porque aquí dice que es día, un día especial. Es un día apartado, es una señal, pero es que Adonai santifica o santifica a las personas por medio del Shabbat. Y es apartado, dice ahí, vamos a leer Shemot 31, 13 y 14. 13 y 14 dice: habla pues a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y ustedes. Yo y ustedes, óiganlo bien, dice, el primero se menciona, no menciona a las personas, no porque no sepa ortografía o no sepa el orden de cómo se debe decir o no haya educación en la forma de hablar, sino porque Él es primero antes o es antes que todas las cosas. Entonces Él dice: yo y ustedes por sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy Adonai, que los santifico. Entonces primero es una señal, luego Él, si nosotros estamos en este día tan especial, lo observamos, Él nos santifica a través de esto. El 14 dice: por tanto, han de guardar el día de reposo porque es Kadosh para ustedes, porque es apartado para ustedes. Entonces nosotros ya lo tenemos que tener presente, hermanos. Debemos de saber que este es un día que no debemos de ocuparlo para otras actividades. Y así lo dice claramente en el capítulo 20, ¿no? No harás cosa alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Nadie tiene que hacer nada en este día. Y dice, 6 días vas a hacer, ¿qué? Antes dice eso. 6 días trabajarás y harás tu obra. 6 días trabajarás y harás tu obra. Y ya lo hemos mencionado varias veces, ¿qué se refiere cuando decimos trabajarás y harás tu obra? Trabajar se está refiriendo, por eso lo divide así en dos partes. Trabajar es esforzarte para traer el sustento a tu hogar. Prácticamente ahí lo que está diciendo es en relación al varón, que es el que tenía que trabajar y el que supuestamente o en teoría tendría que ser ahorita con tanta libertad y muchas veces libertinaje de que la mujer es la que ya también se maneja a la par del hombre. Bueno, muchas mujeres trabajan, pero en sí, en ese tiempo el que trabajaba era el varón y la mujer era la que se dedicaba a los hijos, la que le enseñaba Torah a los hijos y el varón era el que le enseñaba a la mujer. Bueno, ahora ya trabajan los dos. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos o en muchos casos. Entonces, ahora tiene la mujer y el varón que descansar el día de reposo. Pero no nada más es el trabajo, sino cuando dice tu obra se está refiriendo a muchas otras cosas más. Como por decir, los hijos van a la escuela, la mujer hace limpieza,
¿qué otra cosa? Otra actividad que no es propiamente del trabajo. Se estudia, se lee, se practica algún deporte, se va a visitar a las amistades, todo eso es obra, tu obra. O sea, tú tienes permitido hacer todo eso 6 días, porque eso tiene que ver con el hombre, con las necesidades del hombre, relaciones íntimas también. Está prohibido tener relaciones en el día de Shabbat. Entonces, es apartado totalmente este día para estar en que en familia, porque todas las actividades o las actividades que llevamos a cabo no siempre las tenemos en familia. Los hijos cuando se van a la escuela están haciendo ellos sus actividades. Cuando la mujer está en casa cocinando, está haciendo sus actividades. El varón cuando se va al trabajo está haciendo sus actividades. Cuando nosotros nos dedicamos en nuestro hogar a hacer, como comúnmente decimos, una talacha en nuestro hogar, un trabajo, una mejora en nuestra casa, pues también no es trabajo que vamos a obtener dinero, pero estamos haciendo una obra, estamos haciendo algo que nos va a beneficiar y no siempre lo hacemos juntos. Entonces, por eso, en 6 días se hace todo eso y el séptimo día, ahora sí te concentras para apartarte y para que Elohim te santifique a través de tu obediencia en ese día y para estar en una comunión familiar, en una armonía, en una convivencia familiar. Eso es el Shabbat. Aquí la cuestión es por qué en ciertos pasajes bíblicos pareciera que estamos hablando de un tema y de momento Elohim vuelve a mencionarles el Shabbat. Bueno, en este caso específico, están elaborando, están construyendo el Mishkan, el tabernáculo, la habitación donde iba a descender la presencia de Dios. ¿Era algo importante? Sí o no. Claro, era importantísimo este lugar. Eso representa nuestro cuerpo en la actualidad, nuestro cuerpo. Como decía Rab Shaul, cuiden el cuerpo, que es el templo, es el Mishkan del Espíritu, el Ruach de Elohim. Cuídenlo. Ajá. Y ahí es donde va a descender la presencia de Dios. Aquí en este Mishkan que se le está ordenando a Moshe, ahí descendía la presencia de Dios y nada más se le presentaba a él, al sumo sacerdote, a Aarón, y ya de ahí se le daba indicaciones de todo lo que daba Elohim para el pueblo. Ahora no, ya es de manera personal. Todos tenemos esa libertad. Cuando Yeshua murió y resucitó, no nada más cuando murió, porque mucha gente le pone luego más interés o más énfasis a que Yeshua murió, pero en sí la victoria no está en que murió, sino en que resucitó. Dios lo resucitó, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 me parece, que Dios lo resucitó. No se resucitó solo, Dios lo resucitó. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia? ¿O por qué se menciona dentro de algo que se está o que les está mostrando o las indicaciones que le está diciendo y de momento menciona nuevamente el Shabbat? Como les mencioné, es muy importante la construcción de este Mishkan, pero les está diciendo dentro de eso, el Shabbat es mucho más, no mucho más importante, pero es muy importante. Lo que les estoy diciendo es que no pueden quebrantar el día de reposo, el día de Shabbat. Cuando usted hace una actividad que está haciendo, a mí me gusta también crear. Luego yo digo, no es presunción, pero yo luego digo, eh, yo hubiera estado en ese tiempo y tal vez hubiera sido, no sé, a lo mejor la santidad en ese tiempo era mucho más grande, no lo sé.
pero tal vez ahí me hubiera juntado yo con este Aholiab y con este Betzalel, porque no sé, tengo esa facilidad para hacer luego cosas. Puedo soldar, he aprendido un poquito de plomería, de albañilería, estudié rehabilitación física y quiropráctica. eh, También he hecho un poco de instalación de luz, he hecho varias cosas que ya luego cuando las termino digo, bueno, no lo estudié, no me enseñaron, no me mostraron, y yo digo, bueno, lo puedo hacer, pero eso no es mérito propio, sino que es sabiduría, es habilidad que Dios da, porque todo lo que nosotros podemos hacer es porque Dios nos lo da, no porque nosotros mismos lo hayamos creado, como lo dicen muchas personas. Por eso muchas personas tienen esa situación de que no creen en Dios porque sienten que ellos son los suficientes, ellos se sienten dioses, se sienten que todo lo pueden, pero no es así, sino es que Dios les dio esa gracia. Lo malo es que están mal enfocados y en lugar de agradecerle a Dios por lo que han aprendido, por lo que saben, por lo que pueden hacer, pues ellos se creen suficientes y ellos creen que todo lo pueden, pero no es así. Cuando nosotros tenemos una habilidad, nosotros debemos de darle gracias a Dios por esa situación. Entonces aquí la cuestión es que les está diciendo, ¿saben qué? Es ese proyecto que ustedes están haciendo, que ustedes ya se emocionaron y que quieren terminarlo porque quieren ver cómo se va a ver bien bonito y ya va a estar bien terminado este proyecto. Luego como que se queda uno picado. A mí me ha pasado cuando yo estoy haciendo algo y voy avanzando y sobre todo algo que yo no había hecho y digo, cuando lo termine va a quedar bonito. Y me esfuerzo y al otro día estoy emocionado porque digo, ya me voy a ir a hacerlo, ya voy a hacerlo, ya voy a empezar a hacerlo, voy a continuar y se enfoca mucho en algo que está usted haciendo. Y entonces lo que les está diciendo es precisamente eso, no se vayan a emocionar y porque ustedes piensen que yo voy a llegar ahí, porque les está quedando bonito, porque está quedando bien adornadito y están haciendo los postes y luego están colocando las telas para acercar el atrio, y luego ya hicieron el altar, ya hicieron la fuente, ya hicieron el lavacro, ya hicieron el altar del incienso, ya hicieron la mesa y les está quedando muy bonito y ahorita ya hicieron el arca de la alianza o del pacto y están colocando las tablas sobre las basas y luego están poniendo los aros para sujetar en la parte de arriba también las tablas y están haciendo todo, están poniendo cortinas, el velo para dividir el lugar santo del lugar santísimo y luego las vestiduras. Le está quedando muy bonito todo, está muy bonito todo. Pero, cuidado, porque antes de Shabbat ustedes deben de detenerse porque deben de guardar este día especial, que es algo que yo les acabo, o que yo les he dado más bien, no se los acabo de dar, ya se los había dicho al pueblo de Israel, para que lo hicieran por sus generaciones y aquí se los vuelve a mencionar. Es para siempre. La gente no le pone atención, pero realmente es para todos los que son hijos de Dios. No somos dos pueblos, no es los judíos y ahora los convertidos a Cristo, mal llamados gentiles, así la misma iglesia lo dice. No, no es así. Es por el contrario. Dios estableció un pueblo, creó un pueblo, y ahora nosotros cuando aceptamos a Yeshua y por medio de Él y a través de Él, es que nosotros somos injertados en ese pueblo que Dios creó y somos aceptos. Se hace la combinación de que aceptamos a Yeshua del sacrificio que Él hizo, o por el sacrificio que Él hizo, y luego ya empezamos a caminar en los mandamientos, porque eso es lo que Dios estableció, dar mandamientos para guardarlos y permanecer en la presencia de Dios. Amén. Y de ahí, ahora, después de todo esto que menciona, ¿qué creen? Todo se está preparando muy bonito y todo, y ya se había preparado, como les dije al inicio, el Mishkan, el tabernáculo, y después del Mishkan, el tabernáculo, las vestiduras para el Cohen, los Kohanim, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y ya
todo está preparado para ministrar y luego ya estas otras indicaciones como la fuente, como el aceite de la unción, el incensario y todo, y se está organizando todo para poder llevar a cabo el ministerio delante de Dios. Y vaya sorpresa que el pueblo no entendió, aunque él vio todo lo que Dios hizo en Egipto para librarlos de esa esclavitud. Ellos quieren ingresar o regresar a una esclavitud, pero ahora no con los hombres, sino a través de la idolatría. Es verdad que salieron, de hecho los sabios, o muchos sabios, interpretan y ellos dicen, bueno, es que venían muchos gentiles, muchas personas que no eran israelitas y habían salido con ellos. ¿Por qué? Porque habían visto el poder de Dios y dijeron, este es el verdadero Dios, destruyó a todas las deidades de Egipto, y tal vez algunos otros esclavos que no eran egipcios también salieron con ellos. Porque dijeron, este es el verdadero Dios. Si Él tuvo un solo Dios que es invisible, que no tiene una imagen, pudo ver destruido a tantas deidades de los egipcios y las más fuertes, ¿cómo no va a ser el único Dios? Entonces dijeron, vámonos con Él, y entonces no tienen la misma fe que los hebreos. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan a meterle dudas a los hebreos. Y ellos ya entonces dicen, ¿sabes qué? Realmente ya se tardó Moisés, se subió Moisés al monte y ya se tardó bastante. Tal vez ya se murió, porque ustedes no creen que se dieron cuenta que Moshe no se llevó alimentos. Estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, si ellos ven que no se lleva provisiones, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué pensaría usted? Pues ya se murió, no sobrevivió, ya lleva 40 días allá. Pero no sabía que estaba bien metido en la presencia de Dios mientras Dios estaba escribiendo las tablas con su dedo. Moisés estaba escuchando la interpretación o las indicaciones que Dios le estaba dando de todos los misbot, de todos los mandamientos. Y son 40 días. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hacer un becerro de oro. Y a Aarón, también los sabios dicen, intentó por lo que más, el tiempo que más pudo aguantar. Estaba labrando, estaba formando el becerro de oro, pero se estaba tardando. Luego dice la Biblia, mañana. Esa expresión de mañana también le está diciendo que les está posponiendo, le está diciendo, ya está el becerro, ahora mañana, a ver si de momento llegaba Moshe y se detenía toda esa situación. Pero ya no se pudo contener más y empezaron a adorar. A Aarón les dice, tráiganme todas las cosas de oro que tengan. Y forma el becerro de oro. Y ese becerro de oro ahora iba a ser su Dios. Algo que no se había dado cuenta y que no se da cuenta mucha gente es que las personas, cuando leen este pasaje, esta porción, o nos la pasan en la televisión, en una película, una serie, nos la hacen ver como que tuvieron la idolatría o formaron el ídolo, y pareciera que les está diciendo que es un nuevo ídolo, pero no es la realidad. Realmente ellos están formando un ídolo creyendo que es mismo Adonai, que es Hashem, que es Elohim. Y la interpretación también es esa, que parece que los de origen gentil le dicen a los hebreos, le dicen, ¿saben qué? Vamos a formar a Dios, no vamos a cambiar de Dios. Él va a ser nuestro Dios. Nada más que ahora nosotros le vamos a dar una figura. Acompáñenme ahí, donde inicia este relato en el capítulo 32. Capítulo 32, versículo 5. Desde el 4, vamos a leerlo. Dice,
y él los tomó de sus manos, está hablando de Aarón cuando les pidió las cosas de oro, dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo que de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios, pongan mucha atención, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, están o piensan que sí, o más bien están tratando de reconocer que sí es Dios, pero ya le están dando una forma. Y dice el 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Adonai. ¿Para quién era? No están diciendo que iba a ser para el becerro, un nuevo ídolo formado, aunque literalmente lo hicieron. Ellos lo que están haciendo es una figura de Dios, cuando Dios no se los autorizó y no lo autoriza para nada. Y entonces aquí le dice, y les voy a leer, yo tengo la versión hebrea, y aquí dice, el versículo 5 dice, vio a Aarón, construyó un altar delante de él y pregonó a Aarón y dijo, fiesta para el Eterno mañana. O sea, ellos creían que hacerle una imagen, quiero pensar que los gentiles, los egipcios y de otras naciones le dijeron, vamos a formar a Dios. Seguimos teniendo a Dios, pero ahora vamos a darle una forma nada más. Y siendo que un poco antes, unas semanas antes, Dios les había dado las 10 expresiones que nosotros conocemos como los 10 mandamientos que están ahí en Shemot 20. ¿Y qué les dice? No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿El becerro está en la tierra? Claro. Y Dios le dice, no se van a formar ninguna imagen. ¿Sí? Entonces iba a ser nada más la representación de Dios, pero al fin de cuentas supuestamente ellos lo estaban viendo como eso, como el Dios que los sacó de Egipto. O sea, están creyendo que es Yud, Hei, Bab, Hei. Pero ya ellos ya le dieron una forma, y así sucede. Cuando empieza la seducción de algo que viene al pensamiento, al oído, por medio de los amigos o de uno mismo, y lo deja entrar al pensamiento y luego lo formamos. Y ahí están las consecuencias. Cuando Dios le dice a Moshe, ¿sabes qué? Desciende porque ya formaron un becerro de oro y ya lo están adorando, ya le están sirviendo. Elohim le dice, déjame. Hace una expresión y le dice, déjame, porque los voy a destruir. Cuando ocupa esa expresión, esa palabra, déjame, fíjense que es interesante porque no le dice, voy a destruir, no está afirmando. Cuando Dios dice algo, afirma algo, va y lo hace, no está pidiendo permiso. Digo, aquí tampoco le está pidiendo permiso, es Dios, pero le está dando la posibilidad, porque no es una expresión afirmativa, no le está diciendo de lleno, le dice, déjame. Esta expresión es una señal de que a Moshe le está dando la opción de defender al pueblo. Le está diciendo, ¿qué vas a hacer? Yo te estoy diciendo que lo voy a destruir. ¿Tú qué vas a hacer? Y efectivamente, el amor de Moshe por ese pueblo, porque ya había padecido, ¿no? Es como aquella persona que inicia un negocio y al principio batalló bastante y sufrió y no había ganancias y al contrario había pérdidas y estuvo batallando y a lo mejor de otro lado estuvo sacando para seguirle metiendo ese negocito y de momento le dicen, pues ya no se puede sostener el negocio, se va a ir a la quiebra. O tal vez a lo mejor tuvo éxito durante mucho tiempo ese negocio, pero de momento pues ya nos están dando las cosas. ¿Y esa persona qué siente? Pues siente feo, se va a ir mi negocio, mi patrimonio, por algo que tanto sufrí, algo tanto que padecí, y de momento se va a acabar. Y es lo que tal vez Moshe sintió.
pero aún más porque no era una empresa, no era un negocio, era su familia que estaba en una situación muy crítica, porque ellos mismos lo provocaron. Y entonces actúa Moshe y los defiende. Le dice, no, porque se van a burlar, todo mundo se va a burlar y va a decir, ¿cómo es que tú los sacaste con mano fuerte y de repente los sacaste nada más para tenderlos aquí en el desierto? Y entonces Adonai en su misericordia los perdona. Y bueno, algunos tuvieron que ver sido sacrificados para que de alguna manera el pueblo continuara. Y aunque no fue egoísta Moshe, porque Moshe, Elohim le dice, voy a hacer de ti una nación grande, déjame acabar con todos y yo voy a ser una nación grande. No se presenta tampoco ninguna consecuencia a Aarón, porque eso es lo que se cree, que a Aarón se resistió, no definitivamente, porque tuvo miedo al pueblo a que lo mataran, pero lo intentó. Porque él se tardó, él trataba de hacer el becerro de la manera más lenta para que no estuviera a tiempo y no sucediera lo que sucedió al final de cuentas. También les dice mañana, esa expresión o esa palabra la ocupa mañana, no inmediatamente, no lo hace luego con la esperanza de que Moshe llegara a tiempo, pero desafortunadamente no se dio. Y bueno, el acierto que tuvo la familia por parte de Aharón, que eran los levitas, que decidieron y bueno, tuvieron que matar a otros israelitas para poder acabar con ese mal. Y se pudiera ver o tuvieran una lección y no volvieran a cometer ese error. En el Salmo 106, Salmo 106 dice, vamos para allá, capítulo 19 y 20. Fíjense lo que escribe el salmista. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. O sea, Dios los acababa de sacar con mano fuerte, con mano poderosa, y al último hacen un becerro de oro. Y aquí, aunque el salmista dice, hicieron un becerro de oro, dice, un buey que come hierba. ¿Esto es verdad? No, no es verdad, porque ni siquiera ese tenía vida. Era de oro, era de un metal. Un becerro de verdad sí come, está vivo. Este ni eso tenía. Cambiaron lo mejor por lo peor. Y aunque aquí dice el 19, el versículo 19, que hicieron un becerro y lo adoraron. Bueno, ¿por qué lo adoraron? Porque lo hicieron. Cuando usted, una persona de la religión tradicional católica romana, le dice, porque esa es la explicación que le dicen a hoy, que Dios no se enoja por las imágenes, sino por adorarlas o tenerlas como Dios. Vaya error de interpretación tan grande para justificar su idolatría. Antes decían, no, es que nosotros no los adoramos, no los, ¿cómo dicen? No los tenemos como ídolos, los veneramos, así dicen. Esa es la frase que decían antes. Ahora ya no, ya cambió un poquito. Ya ahora no los tenemos para adorarlos o para tenerlos como un Dios. Nada más como una representación de gente muy buena, de gente santa, porque al fin de cuentas eso es lo que supuestamente dicen que son santos, ¿no? Así dicen, tenemos los santos. Y eso no es verdad. Fíjense, vamos a ver al final del relato de esto del becerro de oro, ahí en el capítulo 32. En el capítulo 32. Usted
Supongo que leyó toda la parashá, la porción del capítulo que ya dijimos, del capítulo 30:11 al 34:35. Y entonces, por obvias razones, ya leyó el 32. Pero al final dice, y Adonai, 32:35 dice, y Adonai hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. No, desde el 34 dice, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, mas en el día que yo los visité los castigaré por su pecado. Y el Señor, o Adonai, hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de oro que Aarón había hecho. Fíjense que aquí en esta versión dice lo que hicieron con el becerro de oro, o sea, dando a entender que lo adoraron. Pero la traducción correcta, ahorita se los voy a leer de la Biblia hebrea, incluso la Reina Valera 1960, que es la traducción que más se ocupa dentro del cristianismo, dice, porque hicieron el becerro de oro. A ver si tienen por ahí una Biblia Reina Valera. Aquí la tengo. A ver, ya aquí la tengo. 32:35 y dice, y Jehová, bueno, acuérdense que así dice la traducción. Y Adonai hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. ¿Se dan cuenta? Y les voy a leer la Biblia hebrea. 32:35 dice, y exterminó, aquí dice exterminó, pero obviamente no fue a todos. Él, incluso aquí dice, entre paréntesis, más adelante dice parcialmente, al pueblo porque había hecho el becerro que hizo a Aarón. ¿Se dan cuenta? Entonces, la respuesta a una persona católica es que el simple hecho de hacer un ídolo o una imagen ya es un pecado delante de Dios. Aunque ellos te quieren sacar de contexto y te quieren dar una mala interpretación. Aquí claramente dice, porque había hecho el becerro de oro. Obviamente, si no hubiera hecho el becerro de oro, no hubiera habido ¿qué? Idolatría. No hubiera habido idolatría. Por eso va en conjunto con, vamos a leerlo, no lo tenía preparado, pero vamos a leerlo, a ver si no me equivoco de la cita, con lo que dice Devarim, Deuteronomio. A ver si recuerdo cuál es el versículo. Ajá, sí es Devarim. No, no es cierto. No es capítulo 5. El 4 ha de ser. Sí, el capítulo 4, versículo 15 de Devarim. Y fíjense cómo aquí está bien claro lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice, así que guardaos, o guárdense bien, ya que no viste ninguna figura el día que Adonai les habló en Horeb en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen. Fíjense lo que está diciendo. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura semejante. Oigan bien, de varón o hembra. ¿Qué hace la iglesia tradicional? Sus imágenes son de varón y hembra, ¿no? Que porque supuestamente fueron santos y que para tenerlos como en representación de lo buenos que fueron, ¿no? 17, semejanza de cualquier animal también. Ahí entra el becerro de oro, ¿sale?
de cualquier ave que vuela en el cielo, semejante de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante de cualquier pez que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea, fíjense por qué les está diciendo. Entonces, ya desde que se hace, ya está ahí el pecado hecho, porque puede suceder esto. Dice, no sea que levante los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Entonces aquí claramente, y ustedes no ven en nada de estos versículos que mencione que tú los hiciste como ídolos o que lo hiciste como dioses. Por el contrario, te dice, no los hagas para que no te vayas a ver impulsado a hacerlo. Que eso fue lo que sucedió con el becerro de oro. Ya lo tenían ahí y ahí empezó todo. Hagan, pero no se había mencionado para adorarlo. ¿Se dan cuenta? Ahí le dicen a Aarón o lo inducen y a Aarón dice, bueno, traigan todo eso y él empieza a formar un ídolo. Después de que Aarón forma el ídolo, ya vino el pecado todavía mayor, que es la idolatría, y ya lo adoran. Pero fue ¿por qué? Porque ahí estaba el ídolo. Si no hubiera existido el ídolo, no hubiera existido la inclinación a adorarlo o a tenerlo como un ídolo. Dios no se le escapa nada, Él es todopoderoso. Y por eso les dice, no vayan a hacer nada, no te hagas imagen de nada, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada. ¿Sí? Esta cita usted la puede presentar a cualquier persona que sea idólatra en cuanto a ese aspecto. Pero acuérdense que la idolatría va más allá. La idolatría es llevar algo más allá de lo que es Dios. Tener en primer lugar a algo que no sea Dios. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu carro, tu trabajo, cualquier cosa. Tus videojuegos, tus estudios, todo lo que tú le des prioridad antes que a Dios, eso es idolatría. Y lo que Dios nos exhorta, y esta parasha nos enseña, es que no debemos de inclinarnos a tener nada de eso. Espero que esta parasha, este comentario de la parasha, sea de bendición para tu vida, que puedas reflexionarla y que nos ayude a cambiar ciertas cosas que tenemos en nuestra vida, porque no somos perfectos, pero somos perfectibles. Podemos ir cambiando y a través de la Torah podemos ir mejorando. Nosotros ya aceptamos, como les dije anteriormente, ya aceptamos a Yeshua. Y ahora, como lo dice Apocalipsis 14:12, es en un conjunto. Yo acepto a Yeshua porque fue enviado para que nosotros aceptáramos estar como hijos de Dios. O bueno, cuando le aceptamos, Dios nos hace sus hijos, pero ahora nosotros como hijos tenemos que ser obedientes. Entonces ya tiene que ver las dos cosas. Ya estamos en esta familia, ahora ya me adoptaron, ahora ya tengo que obedecer, porque en una casa o en una familia existen reglas y si no se cumplen esas reglas, puede ser que yo como soy adoptado me vuelvan a echar para afuera. Así lo dice la carta que escribió Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los romanos en el capítulo 11. Entonces nosotros debemos de cuidar esa parte que es muy importante. Y si a ti te dicen que no debes de guardar los mandamientos, salte de ahí porque no es la situación así. La situación que Dios planteó desde un inicio es, tienen que obedecer lo que yo les digo. Porque Dios no se equivoca. O sea, no puede decir algo y ahora ya pasaron unos miles de años y Él va a decir, oh, me equivoqué. Ahora mi hijo que ya cambié todo, porque yo no soy un Dios perfecto, soy un Dios que comete errores. Y entonces mi hijo, que fue humano,
Él sí puede cambiar todos los errores que yo cometí porque fue imperfecto lo que yo había dicho y ahora lo tiene que cambiar para que tú estés o para que tú seas salvo. Eso no tiene ningún sentido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, así será. Amén. Bueno, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este momento en el cual hemos comentado la parashá de esta semana, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros y nos enseñas cada día, Señor, para poder ir mejorando, Señor. Somos seres humanos, seguimos teniendo errores, seguimos fallando muchas veces, pero tú nos ayudas, Padre, y nos vas enseñando las cosas para ir cambiando, para ir mejorando día a día, para estar más cerca de ti, para cambiar la situación, Padre, que tú has establecido en nuestras vidas. Padre mío, en esta hora yo te pido que así sea. Guárdanos, habla nuestro corazón, danos la fuerza, la valentía, Señor, la fuerza de decisión, Padre, para seguir adelante, Padre, la determinación, Padre, para seguir adelante. Quita idolatría de nuestro corazón, Padre. No queremos ser como este pueblo, Señor, porque al fin de cuentas muchos de ellos, Señor, por este pecado, Señor, fueron destruidos. Padre, que cuando haya una consecuencia, Señor, nosotros no seamos destruidos. Por el contrario, Señor, sigamos avanzando y sigamos creyendo en ti. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido que ayudes también a mis hermanos y todos aquellos que están escuchando, Señor, tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, compartan, por favor, reaccionen, comenten. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para la parashá número 22. Espero que sea de bendición y que también terminando este Shabbat, que faltan unas cuantas horas, después tengan o inicien con una bendecida semana. Shabbat Shalom a todos.